Muy buenos días, mis queridísimos niños del cuarto básico. El día de hoy les traigo el objetivo de la clase, que es conocer una autobiografía y sus características. La semana pasada nosotros tuvimos el placer de conocer qué era una biografía, ¿verdad? Conocimos sus características, cómo se escribe, qué cosas incluyen una biografía, y hoy no va a ser muy distinto, ¿ok? Bueno, les cuento. Vamos a poner que entonces vamos a estudiar sobre la autobiografía. Primeramente, tenemos que saber qué significa autobiografía. En cuarto básico nosotros vamos a estudiar lo que son los prefijos y los sufijos. ¿Ya? Aún no. Lo más probable es que sea cuando volvamos a clases. Pero las palabras están compuestas. La palabra auto no es del auto de manejar, sino que viene del prefijo auto, que significa que es propio. Por ejemplo, autosuficiente es que yo mismo puedo hacer cosas. Automático es de que la máquina lo puede hacer de manera propia. No sé, pues cajero automático, que una máquina puede sacar dinero de manera propia, que no necesita a nadie. Entonces, como viene de la palabra propio, y la palabra biografía ya la conocimos de la semana pasada, ¿verdad? Que es una historia de vida. Entonces, juntando el significado de ambas palabras, una autobiografía entonces sería la historia de vida propia, ¿ya? Que es distinto a la biografía, que una de sus características era de que hablábamos sobre otra persona, sobre alguien que conocíamos, alguien que estudiamos, alguien con quien nosotros tratamos. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cuáles son las características de la autobiografía? Vamos a poner aquí. ¿Cuáles son sus características? Nuevamente olvidé traer un pañito para borrar, pero hoy día, como tengo frío, me puse el polerón. ¿Me perdonan? Ya. La primera característica es de que ¿qué tipo de texto es? Es un texto literario. Un texto literario es un texto que fue escrito por un humano. Es una creación humana que expresa emociones, pensamientos, vivencias, ¿ya? Cualquier texto literario expresa emociones, pensamientos o vivencias. Otro ejemplo de texto literario sería uno que ustedes conocen bien, que es el poema, ¿verdad? Bien. Entonces, aparte de ser un texto literario, también una de sus características principales es que es un relato verídico, que es la palabra de vocabulario de hoy. Verídico significa de que es verdadero o real, ¿ya? Entonces es un relato que de verdad ocurrió, que son datos reales, verdaderos, que nadie te puede refutar, o sea, que nadie te puede tratar de mentiroso, ¿ya? Porque lo ideal cuando uno escribe su propia autobiografía es dar datos reales, no decir que nací en Hollywood, no decir que nací en Rusia, siendo de que nací acá en Santiago, ¿ya? ¿Qué otra característica tiene? Es que el autor es el protagonista. Y lo pongo aquí resaltado así. El autor del texto literario, autobiografía,
es el protagonista. O sea, cada vez que ustedes leen una autobiografía es porque el mismo autor escribió sobre su vida, habla sobre él o sobre ella, ¿ya? Entonces el autor es el protagonista. Bien. Y la última es de que la estructura difiere un poco con la biografía porque es libre. Al ser libre, rompe un poco lo que nosotros aprendimos sobre la biografía, de que se partía, ¿cierto?, diciendo dónde nació, en qué lugares vivió en su infancia, qué estudió, qué hizo de relevante, ¿verdad? Si es que murió. Acá, como el autor es el protagonista, el autor es el que decide qué parte de su vida va a contar. Si va a partir desde que tenía 20 años, si iba en el colegio, si parte desde su infancia, o hay veces que las biografías van de atrás hacia adelante, que parten desde la muerte de la persona, vamos a ponerle aquí, hasta el nacimiento. Vamos a poner aquí, buscar una guaguita. Como una patata. Hay veces, como les dije entonces, de que al ser una estructura libre da la libertad de escribir desde la muerte, pero ahí igual sería como un error decir desde la muerte, sino de antes de morir, cuando tú escribes tus memorias, antes de que tú mueres, hasta que tú naciste, o ahí tú decides en realidad cómo lo escribes. Pero la estructura que hoy día vamos a estudiar va a ser muy parecida a la biografía para que no hayan confusiones, ¿ya? Entonces, con esas 4 características vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. ¿Qué más real que conocer mi propia autobiografía, cierto? Aquí les traje mi propia autobiografía. La escribí para ustedes de una manera muy resumida y sintetizada, pero la vamos a leer. Se las voy a poner más cerca. Dice: soy Yesenia Arlet Veras Arias, nací un sábado del 21 de noviembre de 1992. Tuve la suerte de vivir en distintos lugares de Chile en mi infancia, hasta que comencé kinder y nos devolvimos a Santiago. En el año 2011 decidí que quería dedicar mi vida a la educación y fui a la universidad. Actualmente soy la profesora del 4º básico en el Colegio Victoria Prieto. Estar con ellos alegra mis días y no me aburro de decirles lo geniales que somos todos juntos. Bastante corta, ¿cierto? Pero una autobiografía no necesariamente tiene que ser toda mi vida, sino que los puntos que uno cree que son relevantes. Acá también hay una imagen, igual que en la biografía, que aquí es como un autorretrato que me hice. Ya. Entonces, si nosotros trabajáramos e identificáramos la estructura de la biografía, sí o sí tiene que ir el nombre, ¿verdad? ¿Cierto? Claro. Además de ir el nombre, también tiene que ir la fecha de nacimiento. Y aparte de la fecha de nacimiento, también tiene, aquí yo puse una estructura. Presenté mi fecha de nacimiento, expliqué sobre mi infancia, ¿verdad? ¿Qué hice? Viví en distintos lugares de Chile en mi infancia. Entonces le doy énfasis porque para mí es importante ese dato. Después di un salto súper grande desde mi infancia hasta el año 2012, en que decidí que quería dedicarme a la educación. O sea que decidí ser profesora, ¿cierto? Algo que no me arrepiento para nada, porque la paso muy bien con ustedes. Actualmente
aquí al finalizar, porque hay un inicio, igual que todo texto narrativo. Nací, un inicio, un desarrollo y un final, ¿verdad? Este sería el desarrollo. Desde que nací hasta que decidí. Actualmente soy la profesora de cuarto básico en el Colegio Victoria Prieto. Estar con ellos alegra mis días y no me aburro de decirle lo geniales que somos juntos. Entonces, hay un inicio, un desarrollo y un final. ¿Ya? No hay desenlace porque no es un conflicto. No hay ningún tipo de problema. A menos de que yo como autora hubiese decidido que haya un conflicto. Pero no, ¿para qué problemarnos más? Entonces, ¿cuál va a ser la actividad del día de hoy? Esto fue un ejemplo de una autobiografía. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a escribir una autobiografía todavía, sino que vamos a dejar bien en claro las diferencias que hay entre una biografía y una autobiografía, ¿ya? Esa va a ser la tarea del día de hoy. Voy a borrar esto. Vamos a poner diferencias entre textos. Y ahora sí voy a hacer una tabla comparativa. Vamos a poner aquí biografía y acá autobiografía. ¿Qué van a hacer entonces? A partir de lo que estudiamos la semana pasada con biografía y esta semana con autobiografía, ustedes me van a decir 3 diferencias que hay entre ellos. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Me van a decir 3 características de la biografía, 3 características de la autobiografía, y abajo, que aquí no alcanza, me van a decir, entonces se diferencian en tanto. ¿Ya? Esto más que nada para que ustedes entiendan de que los textos son muy parecidos, pero no son iguales. ¿Ya? Es muy distinto decir, no sé, ustedes no conocen a esta monita, pero esta monita se llama Kotori. Y yo podría hacer una biografía sobre Kotori. ¿Ya? Y esta de acá es Serena de Sailor Moon. Aquí quizás más de alguno podría conocerla. Pero Serena va a hacer su propia autobiografía. Entonces ella les va a contar las cosas que ha vivido. Mientras que yo voy a aquí contar sobre ella. Son distintas perspectivas. Acá yo lo hago desde un otro y la autobiografía es de yo mismo. ¿Ya? Estas son las monitas que colecciono, que me gusta juntarlas y como mi pasatiempo en realidad. Los quería mostrar. Eso pues chiquillos, la tarea de hoy día está bastante sencilla. Si tienen dudas, si tienen acceso a YouTube, a internet, pueden buscar más. Hay muchos videos para aprender, pero yo creo que con lo que estudiamos la semana pasada sobre biografía y lo que estudiamos hoy de autobiografía, espero quede claro, pero con esta tareita espero quede mejor. Ya chiquillos, hartos besitos, los quiero mucho, cuídense, no salgan a la calle, cuiden a sus papás, pórtense bien, acuérdense que ustedes también tienen deberes en la casa y responsabilidades, cúmplanlos, ¿ya? Apoyen a su familia. Los quiero muchísimo y nos estamos viendo en la próxima. Adiós. Chu, chu, chu.